Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, un saludo y bienvenidos. Soy Euclides Sotillo y hoy en Entrevista Venevisión vamos a conversar con el dirigente político Luis Florido. Bienvenido, señor Florido. Muchas gracias y bueno, procedo a quitarme el tapaboca a pesar de que hay que tener todas las previsiones con esto que nos salva la vida para poder hablar bien en esta entrevista. Adelante. Bueno, señor Florido, mes febrero, segundo mes del año, una situación económica complicada, no solamente para nuestro país, sino también gran parte del mundo, producto de la pandemia. En el caso de Venezuela, ¿cuál es la valoración que ustedes como dirigentes políticos tienen sobre la situación, la crisis y, por supuesto, qué propuestas le hacen ustedes al país en este sentido? Bueno, mira, la crisis económica que ha vivido Venezuela en los últimos años es la catástrofe más grande que ha ocurrido en toda América Latina. Solamente te lo pongo en términos del Producto Interno Bruto según el Fondo Monetario Internacional. Hemos pasado de alrededor de 352.000 millones de dólares del Producto Interno Bruto a un poco más de 47.000 millones. Estamos hablando de un decrecimiento del Producto Interno Bruto de cerca del 88%. Es decir, es una cifra abrumadora que muestra lo que es la situación que vive el venezolano. Un venezolano que hoy tiene un salario de menos de 60 centavos de dólar por cabeza de familia, un venezolano que no puede acceder a todos los bienes materiales y alimentos, un venezolano que no puede acceder además a los medicamentos. Eso demuestra lo que es el fracaso de una gestión que lo que ha hecho es empobrecer a los venezolanos, empobrecer a los hogares venezolanos, y que ha generado mucho de la migración que hoy tenemos en nuestro país. ¿Cuál propuesta tienen ustedes como oposición al gobierno en el sentido de la materia económica? Porque mucha gente quisiera también escuchar esas iniciativas para, de alguna manera, mejorar la situación económica del país. Yo pudiera hablarte de distintas medidas, de distintas políticas, pero a nuestro juicio, para nosotros, todo comienza desde la cabeza, desde la presidencia de la República. Hasta que nosotros no podamos tener un cambio político garantizado para los venezolanos, no será posible emprender un proyecto económico de resurrección del país. Porque Venezuela está en esos términos, de resurrección de su economía y de lo que significa el bolsillo del venezolano. Te lo pongo en estos términos. Cuando comienza el gobierno del presidente Chávez, estamos hablando del año 99. 98, ganó el 98, al 99 el salario del venezolano llegaba alrededor de $280 por persona. Y hay que compararlo con los 60 centavos de hoy por mes. ¿Qué compra una familia con 60 centavos? Es que ni siquiera para un paquete de harina precocida. Es decir, estamos hablando de una situación económica extremadamente grave. Y para eso evidentemente hay que tomar medidas económicas en todo sentido, que no solamente tienen que ver con un tema de ingresos, que no solamente tienen que ver con industria petrolera, que no solamente tienen que ver con privatización de empresas, que no solamente tienen que ver incluso con el mecanismo al que se ha visto forzado Maduro, que es el tema de la dolarización, porque se ha visto forzado por la circunstancia, no porque él haya querido que esa sea la moneda. Realidad. Es una realidad, y es una realidad porque el venezolano se desplazó a una moneda que le garantice que no va a perder su valor. El bolívar hoy, lo único que queda del bolívar es el nombre del padre de la patria, porque de resto no es una moneda que le garantice a los venezolanos ni estabilidad ni capacidad de compra. Precisamente usted hablaba de la situación política, el cambio político. Ustedes entiendo que vienen haciendo un recorrido por todos los estados de Venezuela. ¿Cuál es ese diagnóstico cuando conversan con las comunidades, a pesar de la limitación de la pandemia, por supuesto? ¿Cuál es ese feedback, esa retroalimentación del venezolano cuando acuden a caseríos, a estados, a municipios? Mira, ayer que estábamos en Vargas, lo que vemos en el venezolano es mucha tristeza. Yo creo que es una mezcla de frustración con tristeza, con desesperanza incluso, ¿no? Y yo creo que el principal alimento de la desesperanza es precisamente la situación que el venezolano vive a nivel económico, a nivel social, porque es un tema, hay problemas con la gasolina, hay problemas con el gas, hay problemas con la electricidad, hay problemas con los servicios públicos en general, hay problemas con el agua. Entonces imagínate, súmale a eso la crisis económica, súmale a eso la falta de capacidad de compra. Entonces, en muchas casas nos dicen en eso, es eso. Y ven como el epicentro del problema a Maduro.
a su equipo, a su gente. Ven como el epicentro a la política que ellos han seguido, que al final ha generado confrontación de los venezolanos, que más de 6 millones salgan de nuestra frontera, que no es una cifra pequeña, que estamos hablando que todas las familias tienen a alguien fuera del país y eso ha generado un desarraigo importante y además una fragmentación de la familia. Siempre lo he dicho y yo repito la frase en tu programa: sin país no hay familia, pero sin familia tampoco hay país. Sí. Bueno, precisamente dentro de ese diagnóstico que ustedes realizan, ayer Nicolás Maduro anunció al país que estiman que para abril el Consejo Nacional Electoral o el nuevo Consejo Nacional Electoral esté listo. ¿Ustedes piensan participar? Inclusive Maduro decía el día de ayer en su conferencia de prensa, le decía al país que él veía con buenos ojos que se pudieran unificar, es decir, elecciones de gobernadores y elecciones de alcalde. ¿Ustedes están dispuestos a participar? ¿Y cómo motivar a ese electorado cuando la gente está pendiente de buscar su alimento, buscar el ingreso? Bueno, precisamente, ¿qué es lo que espera el venezolano? El venezolano lo que espera es la reconstrucción del voto. La reconstrucción del voto es un sentido bastante amplio. Tiene que ver con condiciones, tiene que ver con garantías electorales. A nuestro juicio, y lo hemos dicho, que en Venezuela se logre incluso un acuerdo, pero un acuerdo para que nosotros vayamos a las elecciones a todo nivel, no solamente las municipales, las regionales, parlamentarias, presidenciales. Es decir, los venezolanos no podemos seguir viviendo en esta situación. Lo que ha ocurrido recientemente fuera de nuestras fronteras nos hace un llamado a todos los venezolanos que tenemos que procurar precisamente eso, un acuerdo que permita la reconstrucción del voto. Mira, la convivencia del venezolano tenía mucho que ver con el concepto de la democracia. Algunos lo llamaban convivencia democrática. Eso se perdió. Y para recuperar eso, precisamente el venezolano tiene que tener confianza en el voto, en las instituciones, porque nosotros no hacemos nada con que tú tengas instancias electas por menos del 20% del elector. Precisamente el elector tiene que participar porque la esencia, el vigor de la democracia, lo hemos visto recientemente en las experiencias en Bolivia y en Ecuador. A usted puede no gustarle quién ganó, pero eso es la democracia. La democracia es que quien gane, pero ¿cuál es el elemento diferenciador con respecto a Venezuela? Todo el mundo aceptó esas elecciones. En Venezuela no ha ocurrido eso. Y eso nos llama a la reflexión a todos. Para reconstruir el voto en Venezuela se requieren condiciones electorales y se requiere además que haya el reconocimiento de quienes son actores genuinos en cada espacio de la vida pública. Conversamos con el dirigente político Luis Florido. Señor Florido, los periodistas, los reporteros estamos en la calle y tenemos un contacto directo no solamente con el trabajador de a pie, sino con intelectuales, con el profesional, con el ama de casa. Y uno recoge la opinión de la gente y habla de la unidad. Es decir, el venezolano pareciera que clama unidad en los factores políticos opositores. ¿Por qué no se han unido? ¿Qué priva allí para que la unidad sea sólida, no? Bueno, aquí hay que decirlo, digamos, con bastante transparencia y claridad. Lo que ha ocurrido siempre en la unidad democrática es que es diversa. Hay distintas posiciones, hay distintas visiones. Pero fíjate que en todos los momentos, en las chiquititas, como decimos en el muy venezolano, en las chiquititas nos hemos puesto de acuerdo. Ocurrió incluso para las elecciones del año 2015, cuando nos pusimos de acuerdo para elegir 165 candidatos a diputados y 165 suplentes. Lo mismo ha ocurrido en cada momento. Yo creo que este es un momento en el cual se está haciendo todo un proceso para mostrarle al país todo un plan, toda una ruta unitaria, en la cual creo que el elemento de las elecciones libres va a ser la línea transversal. O sea, ¿cómo hacemos para reconstruir en Venezuela ese camino que nos lleve a elecciones libres, justas, verificables, transparentes, donde pueda la comunidad internacional decir, sí, fueron elecciones de esta manera y nosotros estamos de acuerdo con eso? Y yo creo que eso es un camino en el cual van a estar todas las organizaciones políticas. Y en este momento, en muy poco tiempo, en muy pocos días, se le va a presentar al país lo que es una ruta de toda la unidad democrática junta. El que nos quería separados se va a caer, porque va a ver de que la unidad está viva, está vigente, y le va a hablar a todos los venezolanos que creen en nosotros, que lo he dicho. Es casi el 90% del país que cree en un cambio, que cree en una Venezuela distinta, que cree en una forma diferente de hacer política.
¿Se unificarán los factores políticos para participar en este proceso que se está planteando de regionales y alcaldías? Se reunificarán para la reconstrucción del voto, te reitero que es algo muy importante, porque no es solamente el derecho del elector a elegir, sino son las condiciones objetivas y subjetivas que tienen que haber en cualquier proceso electoral para que tú puedas participar, garantizando que el voto del elector va a ser reconocido, pero que tú también puedes ser electo. Y allí es donde tiene que entender Nicolás Maduro y su gente, tienen que entender la disputa del poder, porque al final la política es esa. Mira, la Carta Democrática Interamericana de la OEA y la Carta de las Naciones Unidas garantizan la disputa del poder. Y yo creo que eso es algo que ellos tienen que reflexionar. 22 años en el poder es mucho. Bolívar lo decía con respecto a tantos años en el poder. Que al final eso termina en la degradación y, por supuesto, hoy lo hemos visto en la degradación de la economía, de las instituciones, de lo que es la institución del voto, porque el voto como tal es una institución y para reconstruirlo ellos tienen que estar dispuestos a que se les dispute el poder. Ellos tienen que estar dispuestos a participar en esa reconstrucción de votos. Ellos tienen que estar dispuestos a convivir con el resto de los venezolanos, porque ellos pareciera que desconocen al resto del venezolano y que quieren mantenerse en el poder a toda costa. Eso así no puede ser. Bueno, precisamente nos quedan pocos minutos. Queríamos también su apreciación. Conocemos que usted es un político que ha visitado algunos países de la región, por supuesto. La situación de los migrantes venezolanos. Es alarmante lo que ha ocurrido recientemente en Ecuador, en Perú, en Chile, que un grupo de venezolanos fueron sacados de manera abrupta de ese país. ¿Cuál es su valoración sobre el tema de la migración de estos 6 millones de venezolanos que se encuentran en los países hermanos? Mira, yo fui 3 años presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. He tenido un contacto siempre muy cercano con los migrantes. He visitado refugios en distintas partes de América Latina, en Brasil, en Chile, en Argentina incluso, hasta en España. Hemos conocido de situaciones de venezolanos muy lamentables. Sabemos el pesar que siente un venezolano al irse del país, pero se van por necesidad, se van por falta de oportunidades, se van por la economía, se van por la inseguridad. Son muchos elementos, pero también se van por el elemento político. Lo que está ocurriendo es muy serio y es muy grave. Lo dijimos cuando fueron expulsados más de 100 venezolanos de Chile. Eso viola los derechos humanos, eso viola los derechos de migrantes, eso viola las convenciones internacionales. Lo dijimos y le solicitamos al presidente Piñera que no expulse más venezolanos, porque viola sus derechos. Lo que está ocurriendo ahora en Ecuador, en Perú, el asesinato de venezolanos, el asesinato de una venezolana, el que ahora se aplique la ley del talión. Si aplicamos la ley del talión, nos vamos a quedar ciegos y sin dientes. Eso de ojo por ojo y diente por diente no puede ser la premisa de nadie. El llamado tiene que ser a la concordia, a la responsabilidad del liderazgo político de esos países. No puede ser que en Perú hayan candidatos presidenciales hablando de sacar a los migrantes venezolanos. No podemos generalizar. Es como decir que todos los hombres son mal portados. Es decir, tú no puedes generalizar con nadie porque hay distintos grupos, hay distintas visiones y en el caso de los migrantes es lo mismo. En el caso de los migrantes la mayoría recorre a pie hasta llegar a esos países para ayudar a su economía, a su familia y para tener oportunidades de desarrollo y de futuro. Y que ojalá regrese. Muchísimas gracias por acompañarnos, señor Florido. Gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Era Luis Florido, dirigente político, y a ustedes, amigos, será hasta una próxima oportunidad.